Buenas noches, camaradas. Quería comentar una publicación que hice hace poquito tiempo acerca del quantum dialéctico, o para decirlo un poco más sencillo, el tema de la cantidad de contradicciones que podemos observar en cualquier objeto que estudiemos, ¿no? Esa cantidad de contradicciones es finita e infinita. Voy a leer la publicación. Como enseña la primera ley de la dialéctica materialista, todas las cosas, objetos, fenómenos que existen en la naturaleza y en la sociedad humana están formadas internamente por contrarios que luchan entre sí. Estos contrarios que conforman la unidad dialéctica son varios. En un objeto muy complejo, por ejemplo una persona, existen muchas contradicciones o contrarios dialécticos. En cambio, en un objeto simple, por ejemplo un gusano, existen pocas contradicciones o contrarios dialécticos. Pero en ambos casos podemos ver que sean muchos o pocos contrarios dialécticos son finitos. Sin embargo, las contradicciones que podemos observar dentro de los contrarios dialécticos finitos son su contrario, es decir, infinitos. Para quien observa un objeto exteriormente al objeto, sus contradicciones son finitas. Sin embargo, para quien observa las contradicciones de un objeto desde dentro del objeto mismo, las contradicciones son infinitas. Es decir, el punto de vista del observador, sea exterior al objeto o interior al objeto, cambia la cantidad de contradicciones que puede observar. Esto tiene que ver con el nivel de detalle o complejización que el científico que estudia un objeto puede observar. Voy a dar un ejemplo concreto para que se comprenda mejor. Supongamos que el objeto auto tiene 200 contradicciones en total. Eso está determinado por el científico que estudia el objeto auto. La contradicción principal del objeto auto es desplazarse o no desplazarse. Podemos afirmar que un objeto auto que no se desplaza deja de ser un auto y eventualmente puede transformarse en otra cosa. Sin embargo, como decía al principio, esas 200 contradicciones finitas pasan a ser su contrario cuando comenzamos a analizar cada contradicción en particular. Por ejemplo, en el caso concreto que estoy tratando, un auto que no se desplaza, en este momento, tiene una contradicción interna que determina su situación actual. Por ejemplo, no se desplaza debido a que el conductor apagó el motor. Apagar el motor, no apagar el motor, es una contradicción interna de la contradicción que estamos analizando. A su vez, apagar el motor se puede dividir en otras contradicciones, por ejemplo, voluntario e involuntario. En el ejemplo que di recién, se apagó el motor en forma voluntaria, pero también se puede apagar el motor en forma involuntaria, por ejemplo, cuando el conductor es obligado a bajarse del auto, por ejemplo, en el caso de un robo. Otro ejemplo de contradicción interna sería, por ejemplo, detenerse en un semáforo o no detenerse en un semáforo. Si prevalece detenerse en un semáforo, vemos que afecta a la contradicción principal que estamos analizando, ¿no? En ese caso no se desplazaría. Otra contradicción que puede ser chocar o no chocar. Si el auto choca contra otro auto, por ejemplo, nuestro auto va a dejar de desplazarse. Y así sucesivamente. Existen innumerables cantidad de contradicciones que van a determinar el desplazamiento o no del auto y por lo tanto van a afectar esta contradicción. En resumen, por cada una de las 200 contradicciones existen infinitas contradicciones que afectan a dicha contradicción. Bueno, hice otra publicación inmediatamente para que lo apliquemos al campo de la política, ¿no? Esta cuestión del quantum dialéctico, es decir, de estudiar cada contradicción de un objeto en particular, es muy importante para los científicos. Por ejemplo, si un revolucionario, que es un científico en el campo de la política, ¿no?, quiere estudiar el objeto, por ejemplo, un partido reformista, en profundidad, deberá utilizar contrarios dialécticos que le permitan delimitar el objeto en cuestión para tratar de determinar qué miembros del partido reformista pueden eventualmente ser aliados de quienes jamás serían aliados. ¿Cómo acceder a ese conocimiento?
Por ejemplo, un miembro de un partido reformista que se niega a derogar una ley antidemocrática probablemente jamás se convierta en un revolucionario aliado nuestro, ¿no? Mientras que otro miembro del partido reformista que sí apruebe la derogación de esa ley antidemocrática puede llegar a hacerlo, ¿no? Y así infinitas otras contradicciones, ¿no? Que podemos ir estudiando para analizar qué miembros de un partido reformista pueden ser eventualmente nuestros aliados y quienes jamás van a serlo. De esa forma, el partido revolucionario puede influir en el partido no revolucionario o reformista para tratar de dividirlo, debilitarlo, atraer a los aliados, la mayor cantidad de aliados a nuestro partido, tratar de neutralizar la mayor cantidad de enemigos que están en ese partido, promover a los miembros de ese partido que son más afines a nosotros y tratar de relegar a los miembros de ese partido que están más lejos de nosotros. Por ejemplo, un ejemplo concreto. En Argentina, el kirchnerismo es un partido reformista. En ese sentido, es no revolucionario. Sin embargo, dentro de ese partido podemos dividir claramente un sector derechista y un sector izquierdista. Podemos ver que hay miembros de ese partido, del kirchnerismo, o de ese movimiento, que son más democráticos, por ejemplo, el Chivo Rossi, y podemos ver dentro de ese partido miembros que son más antidemocráticos, por ejemplo, Cristina Kirchner. En ese caso, estamos haciendo una división y podemos ver claramente que sería más afín a nosotros un Rossi que una Cristina Kirchner, con lo cual nosotros tenemos que tratar de ayudar a Rossi y no ayudar o perjudicar a Cristina. Otro ejemplo puede ser, además de democrático, antidemocrático, ver si es comunista o anticomunista. Un miembro del partido del kirchnerismo que es marxista, obviamente debemos ayudarlo, considerarlo un potencial aliado, a pesar de que no está dentro del movimiento comunista. Sin embargo, aplica el marxismo en su práctica política, y debemos claramente ponernos en contra de un Guillermo Moreno, por ejemplo, que es un ferviente anticomunista, declarado anticomunista como tal. Por ejemplo, en el otro caso tenemos a Kicillof, que es un, según él, ¿no?, marxista declarado, y que podemos ver que en varias actuaciones de su práctica política lo ha confirmado. Los dos son miembros del kirchnerismo, del movimiento kirchnerista. Sin embargo, en múltiples ocasiones, Guillermo Moreno, un ferviente anticomunista, ha declarado que jamás apoyaría a un Kicillof por el hecho justamente de declararse comunista. Bueno, estas contradicciones, comunista, anticomunista, democrático, antidemocrático y muchas otras, nos sirven para tratar de determinar, a través de un límite dialéctico, tratar de determinar la cuestión fundamental política. A cuáles miembros de ese movimiento o reformista o partido reformista nosotros podemos ayudar, con cuáles podemos aliarnos, con cuáles podemos hacer frente común, ayudarlos para que nos ayuden, y a la vez perjudicar a los que jamás o muy probablemente jamás podamos contar como aliados y que son enemigos declarados. Bueno, espero que haya servido esta contribución al análisis de la dialéctica materialista. Venceremos, camaradas.